Versículo 14. Es Cristo aquí quien nos deja registrado un deseo, una exhortación, una orden, por así decirle, en el cual encontramos escrito, San Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Padre, hemos alabado tu nombre, hemos colaborado con tu casa, Señor, hemos participado de tu mesa. También, Señor, hemos clamado por las peticiones y necesidades que hay a nuestro alrededor. Y ahora queremos pedirte, Señor, que nos abras la puerta de la palabra. Que nuestra mente, Señor, y nuestro corazón estén dispuestos y abiertos para recibir, Señor, todo el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos, mis hermanos, restaurar, en cuarto lugar, la piedra del servicio. Jesucristo nos ha dejado ejemplo de muchas cosas, ¿verdad? Ejemplo de amor, de obediencia, ejemplo de fidelidad, ejemplo de verdad, de integridad, ejemplo de maravillas, señales y prodigios. Nos ha dejado muchos ejemplos y sobre todo nos ha dejado ver que en realidad el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, no vino a otra cosa a esta tierra sino a servir. Él mismo lo había declarado. Pero en esta oportunidad, Él les quería enseñar a sus discípulos que aquel que se involucra en el reino de Dios tiene que entender y estar dispuesto que fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, redimidos por Él para servir. Ahora, es curioso porque esta palabrita, servir o servicio, tiene que ver con algo que muchas veces confundimos. El servicio, la palabra que aquí se traduce, es diaconía, que no es otra cosa que el acto de servir. En español se traduce, y lo hemos mal entendido y mal interpretado muchas veces, como ministerio. Ah, yo quiero un ministerio. ¿Pero para qué? El ministerio no es otra cosa que un lugar o un espacio para servir. Aquellos que están o tienen un ministerio es alguien que está dispuesto y disponible a darse a alguien más. El diácono era la figura en la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos a partir del capítulo 2, aquel que era llamado a repartir el pan, servirlo en la mesa, atender a las viudas y a los huérfanos. Sobre todo eran personas que estaban dispuestas y disponibles para entregarse en servir a alguien más. Los ejemplos que Cristo nos dejaba, en este caso cuando lavó los pies a sus discípulos, eran ejemplos muy chocantes. Porque cuando uno llegaba a la casa de uno, como sabéis, los judíos siempre fueron muy hospitalarios. Era algo que para ellos era una norma. Si pasaba un viajante, un extranjero, quien fuera, y tocaba su puerta o se enteraban de que estaba de paso, ellos se sentían obligados a recibirles en su casa. Y lo primero que se hacía cuando llegaba alguien de fuera o que estaba de paso para entrar a la casa era quitarle sus sandalias o sus zapatos, traer una tinaja con agua limpia y empezar a lavarles los pies. Ahora, esto no lo hacía el dueño de casa. No lo hacía el que ponía la carne en la mesa. No lo hacía el que invitaba. Oye, ven a mi casa. No, lo hacía el esclavo. Lo hacía
el sirviente. Era común en aquella época que en cada casa hubiera un siervo, un sirviente o un esclavo. Imaginaros esta escena para los discípulos, siendo quienes eran pescadores, hombres sin cultura, hombres brutos de carácter, pero que sabían o entendían las leyes o conductas normales de un judío, que Jesucristo, que poco tiempo antes había estado haciendo milagros, sanando multitudes, demostrando de manera visible el poder de Dios, cogiera una toalla, se la atara a la cintura, fuera por un poquito de agua en una tinaja, y a cada uno de ellos les lavó los pies, aún a Judas. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a lavarle los pies a quien tienes al lado? Y no mires a tu esposa. Ese es muy sencillo. Mire quién tienes delante, quién tienes detrás. ¿Estarías dispuesto a coger agua limpia? Que en ese tiempo era un recurso muy valioso. No había mucha agua limpia en la ciudad. A disponer de tu tiempo, a arrodillarte, a sentir el olor de esos pies que habían caminado no sé cuántos días. En sentido figurado habla de nuestra maldad, que a veces apesta. ¿Estaríamos dispuestos a coger esa toalla y esa tinaja y ponernos a quitar el polvo, la arena y toda la suciedad que pueda haber? A con un cepillo ir quitando lo que está debajo de las uñas. Porque el lavado era completo. Tanto así que Pedro dice, Señor, porque claro, Jesucristo cuando se dispone a lavar, Pedro dice, Señor, ¿qué haces? Deja esa toalla, suelta esa tinaja. No vas a lavarme los pies a mí, al contrario, yo debería lavar tus pies todos los días. ¿Qué dice Cristo? Pedro, a ver, si no dejas que yo te lave los pies, no tienes parte conmigo, no tienes comunión conmigo, no tienes nada que ver conmigo. ¿Qué dice Pedro? Ay, Señor, entonces lávame por completo. Pedro siempre siendo Pedro. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a servir? Porque la base principal del Evangelio es esta: darse a alguien más. Leemos muchos textos en la Biblia hablando de Jesucristo, de lo que hizo, de lo que era y de lo que hará en los posteros días. Pero si viésemos la línea de pensamiento de cada uno de esos textos, veríamos que hay una sola base y es la esencia del Evangelio: darse a alguien más. Eso es servir. Un ejemplo muy práctico: los hermanos que están aquí en alabanza, tocando el piano, la guitarra, el bajo, cantando con sus voces, están adorando a Dios, ¿verdad? Pero nos están ministrando a nosotros. Se están dando a nosotros. Han tenido que dedicar algún tiempo para ensayar, para preparar las canciones. Han tenido que orar, porque esto es espiritual, no solamente terrenal. Para que mientras estamos alabando al Señor, el Espíritu Santo y el mismo sentir que está en su corazón esté en el nuestro, para que adoremos al Señor en un solo espíritu y en una sola verdad. O más sencillo todavía, usted no les ha visto y quizás no les vea nunca, pero los que preparan este local para que cada reunión las sillas estén en su sitio,
el suelo esté limpio, los baños estén arreglados, huela bien, la cisterna funcione. Alguien tiene que hacerlo. Y alguien lo hace. Es curioso porque generalmente los que más sirven son los que menos disfrutan de las cosas terrenales. Porque su disfrute está en darse primero al Señor. Yo me he rendido al Señor y por eso me entrego a alguien más. Así funciona el Evangelio. Porque si me he entregado a Dios, he entendido que mi servicio empieza por el que tengo a mi izquierda o a mi derecha, delante o detrás. La piedra del servicio. Mi ministerio no es más que un lugar donde el Señor nos puede llegar a colocar para darnos a alguien más. El que esté dispuesto a servir, que sirva. Seguramente ya habéis escuchado esta frase y os va a chocar un poco si no la conocéis. Pero lo voy a decir. El que nos sirve para servir, nos sirve. Pero pastor, ¿dónde quedó el amor, la gracia, la compasión? Si has entendido el Evangelio, si de verdad has muerto al pecado, si de verdad has crucificado tu carne y has nacido de Cristo, Cristo nos enseña a servir, a entregarnos, principalmente a quien tenemos al lado. Es curioso, pero todas las veces que Jesucristo andaba por las ciudades, Él no iba a servir a aquellos que tenían cierta jerarquía, disposición o tenían ya algo en sus vidas. Él siempre fue a hacer milagros, siempre fue a hacer maravillas en los lugares donde nadie más quería ir, con gente que nadie más quería estar. Fue a los sitios donde nunca nadie quiso entrar, porque entendió la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que todos sean salvos, que todos me conozcan, que todos entiendan. Y para que esto ocurra, hay que servir. Queremos manifestar el amor de Dios de muchas maneras, pero hay una que nos cuesta cuando se nos es requerida. Cuando falta durante la semana a quien le tocaba en el cuadrante hacer la limpieza y la hermanita llama: hermano, mire, la hermana está enferma, ¿será que usted no podría venir a ayudarme a limpiar el templo? Oh, mi hermana, no, esta semana no, mire, es que tengo un lío en casa. La semana que viene quizás pueda ir, pero hoy no. Yo lo entiendo, hay veces que de verdad no podemos. Hay veces que de verdad uno dice: no puedo. Pero hay gente que usted siempre le llama en momentos de necesidad y nunca puede, oye. Pasa mes, entra semana, pasa semana, y siempre que se le llama, pues nunca puede. O es muy ocupado o no ha entendido lo que es el Evangelio. La piedra del servicio comienza justamente por esto, por entender la esencia del Evangelio de Cristo. Si Cristo, siendo quien era, lavó los pies, le quitó las arenillas debajo del dedo a Pedro, a Felipe, a Juan, tuvo que gastar agua para quitarle la arena del pie a Judas Iscariote. Se invirtió tiempo
en aquel que él sabía que le iba a traicionar, ¿para qué hacerlo? Porque mi servicio no depende del resultado. Mi servicio lo hago por quien he creído. Cuando entendemos esto, mis hermanos, servir ya no es una carga, es una alegría. Y como iglesia necesitamos entender esto y restaurar la piedra del servicio. Quinta piedra, necesitamos poner la piedra de la fidelidad. Acompáñame a San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, versículo 37. San Mateo, capítulo 5, versículo 37. Dice así: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es una constante en nuestras vidas el hecho de ser un poco, ¿cómo decirlo?, olvidadizos. No cumplir con lo que habíamos acordado o prometido. O no alcanzar aquello que dijimos que haríamos. Seamos realistas. No somos tan fieles. Porque de eso se trata la fidelidad. De que si he dicho algo, lo hago. La fidelidad que vemos en la Biblia, ella aparece en 4 maneras. La primera es un atributo de Dios. La segunda es una cualidad de algunas personas, sean ellos cristianos o no. Es una característica que muchos no tienen. Algunos la tienen como cualidad, pero muchos no la tienen. Y en cuarto lugar, es un don del Espíritu Santo. El que debemos tomar como referencia para nuestras vidas es justamente el modelo de nuestro Creador. Su fidelidad es inquebrantable. La misma Biblia nos enseña y nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esta piedra de la fidelidad nos habla acerca de nuestros errores y de nuestra falta de constancia e inestabilidad en lo que decimos y no hacemos. El modelo de fidelidad de Dios es totalmente, a nuestros ojos, inalcanzable, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hacer para que lo que yo digo lo cumpla? No es tan sencillo. Claro, Dios porque es Dios. Él dice, voy a crear la tierra, y en 7 días la hizo. Bueno, en 6, porque el 7 descansó. Él dice, no voy a destruir más la tierra con agua, y no lo hizo. Nos ha dado otras cosas. Él ha dicho, Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia de tal manera que no puedes contar con la arena del mar. Y lo hizo. ¿Cómo lo hace? Nosotros estamos todo el tiempo planeando y planeando y nunca alcanzamos. Estamos a poco tiempo de llegar a las Navidades de fin de año. Otra vez. Y no faltarán nuestras listas, las metas para el próximo año, ¿verdad? Apuntamos ahí, este año lo hago. Este año lo hago. ¿Cuántas y cuántas cosas hemos planeado, hemos dicho, nos hemos apuntado, pero no hemos hecho? En lo espiritual pasa lo mismo con Dios. Nuestra relación con Él no es más profunda porque nosotros
no somos tan fieles. Nuestra relación con el Señor no aumenta porque nosotros tampoco nos comprometemos de verdad. Es cierto, somos humanos, sí. Tenemos debilidades, muchas. Pero la misma Biblia nos enseña. Y es más, nos da un patrón que seguir. Vuestro sí sea sí. Y vuestro no sea no. Porque lo que añades a esto, lo que pasa de esto, ¿de dónde viene? Del mal. Hay mucha gente que es un poco aficionada al acto de engañar, vamos a llamarle así. Que un día te dice una cosa y a la mañana siguiente la otra. Que dice que va, pero ya se fue. Que ha venido, pero ya no está. No, mañana te lo hago. Claro, habría que preguntarle de cuál semana, porque nuestra fidelidad al Señor, a su palabra, a su camino y a todas las cosas que tenemos alrededor, tiene mucho más que ver con nuestra decisión que con el poder de Dios. Dios no va a ser más fiel contigo porque ores más. Dios no va a ser más fiel contigo porque vengas más días a la iglesia. Dios no va a ser más fiel contigo porque decidas, no, ahora voy a dar, no el diezmo, voy a dar el triesmo. Cosa mía eso. Dios no va a ser más fiel contigo por cualquier cosa que tú hagas, creyendo que eso es fidelidad. Ya os lo he dicho, pero lo repito. Aunque seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Porque si no, ni siquiera estaríamos aquí. En esta mañana solo quiero hacerte recordar y reconocer que todo lo que vivimos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, tendría que estar alineado a lo que la palabra nos enseña. Si decimos algo, tratemos de cumplirlo. Aún en el ámbito terrenal, si has asumido una deuda, comprométete a pagarla. Si has quedado con alguien, no le dejes esperando. Si has dicho a las 11, no llegues a las 12. No, hermano, pero que usted no sabe mi vida, yo estoy en un jaleo. Y el otro, no, mi hermano, usted organícese. Y pídele al Señor. Oiga, Dios nos ha dicho que todo lo que nos falte se lo pidamos a Él. Señor, a mí me falta puntualidad. Señor, a mí me falta disposición. A mí me falta esto o lo otro. Y el Señor, que no tiene problema en bendecir y responder, nos dará todo cuanto aquello nos hiciere falta. ¿Para qué? Para vivir una vida fiel. Pero si no pedimos, no recibimos. Yo siempre lo digo, el evangelio es sencillo. Es fácil ser cristiano, mi hermano. Pero nosotros lo complicamos. Quiero dejar algún tiempo para nuestra hermana que quiere compartir lo que hemos vivido allí en Vitoria. Ya seguiremos el próximo domingo con las demás piedras. Son 12, así que nos queda un ratito. Pero quiero en esta mañana dejarte el tiempo para que seas tú con el Señor, recordándonos que necesitamos restaurar nuestra piedra del servicio. Si antes servías al Señor en algún área de la iglesia y ya no lo haces más, es un buen momento para empezar a decir, Señor, quiero volver a servir en tu casa.
Quiero volver a ser útil en tus manos. Sobre todo recordando algo. No es que yo haga algo, es que el Señor me utilice. Ese es el secreto del servicio cristiano, de la diaconía, del ministro. No es que yo haga algo, es que Dios haga algo a través de mí. Es diferente, no se trata de mí, se trata de Él. Recuerda que necesitamos ser fieles. Lo que decimos, que lo hagamos. Lo que prometemos, lo cumplamos. Que nuestras vidas sean el reflejo del Señor, para que Él sea exaltado en nuestro medio, para que Él sea glorificado en este lugar, para que Él sea el centro de toda la adoración. Y que cuando la gente te vea a ti, diga: yo veo algo distinto en este hombre, en esta mujer. Yo veo a Dios. Inclina tu rostro por un instante y vamos a orar al Señor. Padre, tu palabra nos ha otra vez venido al encuentro. Nos has hablado al corazón y nos has recordado, Señor, que necesitamos seguir en esta tarea de restauración, Señor, que es profunda, que llevará su tiempo, que no es superficial, que no es de arreglar o tapar agujeros. Se trata de restaurar un altar, Señor. Y en esta mañana hemos recordado, Señor, la necesidad de poner en nuestro altar y volver a colocar la piedra del servicio. Señor, restaura a mis hermanos, Señor, el deseo de servirte. Aún en las tareas más sencillas o en aquellas que tienen más visibilidad, Señor, utiliza a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, Señor, para servir en tu reino. Que seamos servidores tuyos y estemos dispuestos, Señor, si hace falta, a lavar los pies. Aquellos que vienen, Señor, sucios del mundo aquí fuera, pero que a través de nuestro servicio ellos sean totalmente limpios por la palabra de Dios. También, Señor, te rogamos que nos ayudes a poner otra vez en nuestro altar la piedra de la fidelidad. Si hemos dicho que sí, que sea así, Señor. Y si hemos dicho que no, que permanezcamos en esa posición. Padre, no es tiempo de jugar. No es tiempo de estar allí o allá. Es tiempo de centrarnos, de afirmar nuestras creencias y convicciones, de cumplir con aquello que tú nos has pedido, Señor, para alcanzar cada uno de tus propósitos en esta tierra, entre tanto que vienes a buscarnos. Ayúdanos, oh Dios, que esta palabra tenga lugar en cada vida y en cada corazón. Y nos ayudes, oh Dios, en este proceso de restauración. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y por fe te lo agradecemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Padre. Hermana Gladys, por favor.